Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre los textos de la Bhagavad Gita. Vamos a recordar que ayer terminamos justo en un texto donde nos detuvimos para hablar sobre lo que encerraba en sí mismo dicho texto. Se encerraba una fórmula muy práctica, efectiva y autorizada de purificación. O sea, hablaba sobre, nos proponía, más que hablaba, nos propone un método de purificación personal, un método que nos puede ayudar a transformar nuestra vida por completo, en el sentido que va combatiendo, diluyendo, eliminando, quemando todos aquellos elementos o factores que existen en nosotros o en los cuales estamos inmersos, o sea, estamos metidos y que nos alejan o nos mantienen alejados de nuestro estado natural de conciencia de Krishna y por tanto nos mantienen alejados de la posibilidad de la experiencia de una vida eterna, dichosa y repleta de conocimiento, y una vida por demás condicionada por todos los elementos o las modalidades del plano de conciencia material. Decíamos que ese método o esa metodología, fórmula o propuesta consistía en la escucha con fe y sin envidia, o sea, con fe y sin envidia de esta sagrada conversación entre el Señor Krishna y Arjuna, conocida como Bhagavad Gita. Krishna le estaba explicando, incluso le estaba afirmando a Arjuna sobre que todo aquel que escuchara con fe y sin envidia esta sagrada conversación, entonces se libraba de las reacciones pecaminosas y llegaba a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos. Y la recomendación en ese sentido era reflexionar sobre este hecho y preguntarme, ¿creo yo en verdad en esta promesa o afirmación? Esa pregunta es importante porque muchas personas abordan la espiritualidad o abordan la enseñanza espiritual o supuestamente están emprendiendo un camino espiritual, pero no hay en ello la más mínima gota de fe, sino que hay una duda constante que alimentan por demás también de manera constante. No se puede uno encaminar en el sendero de la autorrealización y la transformación si uno siempre está actuando o tomando actitudes o conductas que lo que hacen es alimentar nuestra postura de dudas o una postura defensiva o una postura de resistencia o incredulidad. El camino del avance espiritual o el progreso espiritual necesita de ir implementando ciertas conductas y actitudes que favorezcan el surgimiento y fortalecimiento de lo que se conoce como fe y que posteriormente se irá transformando en certeza mediante el conocimiento y mediante la comprensión. Conocimiento y comprensión que llegan de la mano de alguien que ya ha realizado o está realizando más avanzado que nosotros ese mismo conocimiento y esa misma comprensión. Entonces preguntarme por el estado de mi fe
preguntarme sobre cuál es el estado y si acaso existe en mí algo de fe sobre lo que dicen los textos sagrados es importante, porque si no existe esa fe, entonces yo lo único que voy a hacer es criticar, cuestionar, comparar, etcétera, etcétera, todo lo que yo escuche. Entonces la escucha va a resultar, se puede decir, improductiva, y yo voy a caer en una actitud de crítica sobre lo infructuoso que resulta al escuchar. No, eso no funciona, eso no sirve, eso es perder el tiempo, porque lo único... Ok. Entonces, pero si yo tengo un mínimo de fe y yo me estoy preocupando por tratar de intercambiar también con personas cuya fe, si es posible, sea más, ¿cómo se dice la palabra? La fe sea más sólida, mejor establecida que la que yo poseo en estos momentos. Si yo estoy haciendo eso, entonces de seguro mi fe débil, mi fe joven, mi fe prematura va a irse fortaleciendo, y yo voy a ir ganando en confianza sobre aquello que dicen los textos sagrados, aunque a veces dichos textos puedan entrar en aparente contradicción con mi conocimiento, pero siempre voy a recordar que mi conocimiento adquirido en este mundo de una manera u otra, por una persona o por otra, una experiencia u otro tipo de referencia, es un conocimiento que de seguro en la mayoría de los casos estará condicionado por la experiencia material y la especulación mental. Entonces, por lógica, en los puntos medulares de la comprensión va a haber un choque aparente entre el conocimiento propuesto por la literatura sagrada y por las grandes almas guiadas por el propio Señor, y el conocimiento propuesto por nuestra mente y los sentidos en su relación aberrada o aberrante con los objetos de los sentidos. Si yo tengo la dicha, si yo tengo la suerte de creer en verdad que el escuchar con fe y sin envidia este texto del Bhagavad Gita puede purificar mi vida por completo, puede transformar mi vida por completo, o sea, puede hacer que yo logre aquello que quizás llevo muchos años intentando por una vía u otra. Si yo logro ganar en certeza de que eso es real, de que eso es cierto, entonces mi vida, sin lugar a duda, se volverá maravillosa y magnífica. Y eso lo pueden dar por sentado, lo pueden dar por hecho, lo pueden dar por seguro. Evidentemente, esa conversión a una vida maravillosa y magnífica va a cursar por diferentes etapas y va a cursar también por diferentes situaciones personales. Pero ninguna de esas situaciones personales pueden impedir que la promesa del Señor se cumpla. Las situaciones personales y la mente en su enloquecido ajetreo pueden colocarnos trampa para ver si creemos en ellas, para ver si caemos en esas trampas, y entonces simplemente dejamos de caminar hacia Dios. Pero son trampas, esas trampas son como fantasmas. O sea, parecen muy poderosos, se te muestran como muy poderosos, pero solamente son poderosos en la medida en que tú le tienes miedo y en la medida en que tú crees que ellos son poderosos. Pero en la medida en que tú te das cuenta de la trampa y tú vuelves de nuevo a refugiarte en el Señor y vuelves de nuevo a recordarte que el único objetivo que vale la pena en tu vida de verdad es reubicarte en tu posición constitucional, entonces esas trampas van perdiendo su fuerza, porque la fuerza de las trampas de la mente están basadas en una creencia ilusoria que solamente puede permanecer en nosotros cuando no está establecido correctamente el conocimiento o no está establecido correctamente la ciencia del Supremo o el conocimiento de la ciencia del Bhakti Yoga o la comprensión relacional consciente sobre el Señor y nuestra posición en relación con el Señor.
Entonces, ese es el corazón de toda comprensión profunda. El corazón y el núcleo, eso es lo que usted debe reflexionar y sobre lo que usted debe meditar. Eso es importante. Entonces, vamos a ver que mi situación va a depender en principio de esa fe, esa calidad de fe. Tenemos que dejar detrás el análisis analítico de tipo mental, de tipo filosófico, de tipo así, estudio estructurado, y tenemos que caer al suelo, tenemos que caer a la tierra humildemente y tenemos que decirnos a nosotros mismos, basta de seguir en este enredo de la mente, basta de seguir a la merced de esta mente llena de basura, llena de cosas distorsionadas, llenas de imágenes que no son, llenas de alucinaciones, llenas de fantasías, llenas de teorías, llenas de conceptos. Y voy a dar un paso más hacia el abandono. Voy a atreverme a confiar, voy a atreverme a confiar sin pasar por el filtro de la locura mental. Voy a dar un salto de amor, voy a dar un salto de amor. No tengo la menor certeza de cómo me irá, pero aún así valdrá la pena porque siempre es mejor dar un salto de amor basado en la entrega y en la fe, aunque sea prematura, que quedarse enredado en el sinfín del ajetreo mental. Eso es una propuesta que les dejo, porque todas las decisiones en nuestra vida tienen que ser personales. Yo no estoy interviniendo ni pretendo hacerlo en su decisión, pero sí le estoy dejando diferentes pistas, propuestas, diferentes estímulos para que usted tenga más puntos de vista y más referencias, más perspectivas para reflexionar en su vida personal e ir tomando determinados rumbos y si así lo necesita cambiar otros. Entonces vamos a continuar hacia el texto número 72. El sexto número 72 dice, oh hijo de Prita, oh conquistador de riquezas, ¿has escuchado esto con atención? Le pregunta Krishna a Arjuna, ¿has escuchado esto con atención? Y dime, ¿se disiparon ya tu ignorancia e ilusiones? O sea, el Señor le hace dos preguntas importantes al final de la conversación, al final del Bhagavad Gita, a Arjuna. Primero le dice que si has escuchado con atención y después le pregunta que si se disiparon ya su ignorancia y sus ilusiones. Entonces el Señor, después que da todas las instrucciones, ya el Señor ha terminado de dar todas las instrucciones. Ya no va a dar ninguna otra instrucción. El Señor ha dado el conocimiento completo de modo así compacto y general en el Bhagavad Gita, de modo también didáctico organizado, a Arjuna, su devoto y amigo que también estaba cumpliendo ahora un rol de discípulo. Vamos a recordar que Arjuna le había pedido a Krishna que por favor lo aceptara como su discípulo. Arjuna en la batalla de Kurukshetra estaba cumpliendo el papel de jefe de Krishna. Arjuna era como un gran capitán de guerra y Krishna era el auriga que conducía el coche de guerra, o sea, el coche tirado por caballo, para que Arjuna allí de pie con su arco, igual que los romanos, ¿verdad? Participara de la guerra. Actualmente, por ejemplo, usted puede ver un tanque de guerra, ¿verdad? Conducido por alguien, pero el que conduce no es el que dispara. Va conduciendo una persona, ocupándose de la conducción, y hay otra persona que está especializada en el ataque. O sea,
en mirar los objetivos, calcular la distancia, situar el proyectil, disparar en un ángulo determinado, todo eso. No son la misma persona. Entonces lo mismo pasa acá. Krishna está cumpliendo el papel de Auriga, o sea, de sirviente del capitán de guerra, y es el capitán, el glorioso que está a la lucha, porque eso hace el Señor siempre. El Señor se las arregla siempre para que la gloria y la fama esa la lleve su devoto, pero el devoto sabe que vienen de su Señor y entonces es que él glorifica a su Señor. Pero el Señor siempre realza a su devoto, le da la posibilidad a su devoto de realzarse para que la humanidad entera vea la gloria de su devoto, y en eso se satisface el Señor Supremo. Entonces el Señor le está preguntando: ¿has escuchado esto con atención? ¿Has escuchado esto con atención? Parece que el escuchar con atención, ya lo vimos en el verso anterior, o sea, que es lo mismo que escuchar con fe y sin envidia, a escuchar con atención, escuchar de manera atenta, de manera entregada, de manera completamente situado en lo que estás escuchando, con tu corazón abierto y con tu mente en silencio. Es escuchar con atención, es un requisito indispensable. Porque si uno no escucha con atención, si uno no se dedica a situarse en un estado cada vez más cercano al estado de escucha atenta y escucha sumisa y humilde, entonces lo que uno escucha no va a poder disipar las dudas y las inquietudes de uno. Porque realmente uno no está completamente situado en la escucha. Uno no está situado en el mismo plano en el que se está hablando. A veces puede suceder una conversación y entonces puede que usted tenga su mente divagando por diferentes temas o preocupaciones que tiene pendiente, o ansiedades relacionadas a lo que va a hacer después o mañana o pasado mañana, ¿verdad? Entonces usted no está situado en el mismo plano de aquel que está emitiendo el mensaje para usted o del otro interlocutor. Su cuerpo está allí, pero su mente no está allí. Entonces usted, su conciencia no está en el mismo plano de su interlocutor. Entonces no se puede decir realmente que usted está participando de la conversación o usted está situado. Entonces, si usted no está en el mismo plano en el que se está desarrollando la conversación, usted no va a recibir los beneficios potenciales que encierra esa conversación. Por ejemplo, si al final de esa conversación el otro le dice: bueno, ¿y qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Es probable que usted no tenga ni idea de lo que va a responder, porque no tiene la menor idea de lo que el otro estaba hablando, porque usted estaba en otro plano. Entonces usted no puede recibir el beneficio de la propuesta, consejo o recomendación que el otro le estaba ofreciendo. Quizás el otro le estaba ofreciendo cómo usted podría salir de un problema personal, pero como usted está pensando en ese problema personal, usted no escuchó la recomendación. Entonces usted se queda así, dice: bueno, ¿cómo? Ah, no, disculpa, pero no sé realmente de qué me estabas hablando. ¿Me puedes repetir? O sea, usted no estaba en el mismo plano. Entonces, en este caso, cuando la entidad viviente llena de dudas recurre al maestro espiritual o recurre a alguien y le hace preguntas, como le hizo Arjuna a Krishna, y les pone sus dudas, es necesario entonces que después asuma una postura completamente atenta y abierta a lo que aquel le va a explicar o le va a recomendar. Esa postura abierta, y usted esté situado entonces en el mismo plano que su interlocutor. Entonces el discípulo tiene que estar situado allí 100% a los pies del maestro, en este caso, a los pies del Señor, el Señor Krishna. Entonces Krishna le dice eso, le dice: ¿has escuchado todo esto atentamente? Entonces yo podría preguntarme: bueno, estoy tratando de cambiar mi vida, estoy tratando de avanzar espiritualmente, pero cuando me dedico a escuchar o cuando me dedico a leer, lo estoy haciendo atentamente. Lo he hecho atentamente, lo he hecho de manera entregada, lo he hecho de manera humilde, lo he hecho de manera sumisa, lo he hecho como lo que se espera de un discípulo que realmente quiere aprender.
porque esa postura es imprescindible. Y si no tenemos esa postura, a veces con el tiempo uno puede pensar que porque ha vagado mucho por diferentes aprendizajes, caminos, textos y ha sido reconocido en varios ámbitos, uno puede pensar que no necesita escuchar con atención, y entonces cuando está escuchando simplemente está viendo a ver dónde encuentra un punto débil, ¿verdad? Por donde poder rebatir lo que está escuchando. Entonces esa postura no es una escucha con una atención favorable. Está escuchando con atención, pero su actitud es desde una atención desfavorable, una actitud desfavorable porque está escuchando pendiente para ver cómo contraataca. Entonces eso quiere decir que no está abierto completamente a lo que eso trae encerrado, a lo beneficioso que está encerrado. Entonces, escuchar con atención significa no solo estar atento a lo que se está escuchando, sino que la actitud sea una actitud favorable, una actitud receptiva. Tenemos que pensar mucho en eso. Y la segunda cuestión o pregunta que le hace el Señor a Arjuna es la siguiente: ¿se disiparon ya tu ignorancia e ilusiones? O sea, cuando usted le pregunta a alguien si ya se disipó o si ya se le quitó su dolor de cabeza, es porque evidentemente ese alguien tenía un dolor de cabeza. Entonces, si Krishna está preguntando a Arjuna que si se disiparon ya sus dudas e ilusiones, evidentemente es porque Arjuna estaba en un estado capturado o preso de las dudas y de las ilusiones. Las dudas evidentemente surgen de la ilusión o surgen de la ignorancia. Si no hay ignorancia, no hay dudas. Aquella persona que está situada en la comprensión real y está viendo las cosas tal y como son, no tiene en ella espacio para las dudas. Entonces, cada vez que surge una duda, cada vez que nos llega una duda, es porque hay algo de ignorancia en mayor o menor grado en nosotros. Y debemos recordar, o al menos una recomendación sana, que siempre deberíamos vernos a nosotros mismos como ignorantes, como personas que están llenos de ignorancia y de ilusiones. Porque cuando nos comencemos a ver desde una posición donde ya no somos ignorantes o no estamos en ilusiones y creemos eso, entonces simplemente automáticamente quedamos detenidos en el camino de la comprensión o del conocimiento, de la autorrealización. Porque el camino hacia la autorrealización es un camino de humildad, donde uno constantemente se ve a sí mismo como alguien lleno de imperfecciones y cada vez lleno más de ignorancia, cada vez lleno más de ilusión, como en un sueño profundo. Y desde esa posición frágil e impotente es que uno comprende la necesidad de recurrir al Maestro o recurrir al Señor Supremo. Pero si ya usted cree que en usted no hay dudas ni ignorancia en el sentido de que ya usted está en la perfección, entonces usted no va a necesitar o no va a experimentar la necesidad de recurrir a otra alma, ni de recurrir tampoco a ningún texto, ni de recurrir a Dios, porque ya usted está situado, y usted está bien situado. Una situación realmente muy peligrosa. Entonces Krishna le está preguntando eso. Vamos a ver con respecto a este texto que comenta Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, el Acharya, maestro Acharya, fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, a quien ofrezco todas mis reverencias, dice lo siguiente: el Señor estaba actuando como maestro espiritual de Arjuna. Por tanto, era su deber preguntarle a Arjuna si había entendido todo el Bhagavad Gita en su perspectiva correcta. Voy a hacer aquí una pausa. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando un maestro termina su explicación, pregunta al discípulo: bueno, ¿has entendido lo que te expliqué? ¿O captaste la enseñanza de hoy? O dime si tienes alguna inquietud, ¿verdad? Ese es el papel, una parte del papel del maestro en cualquier tipo de conocimiento que éste esté transmitiendo a su discípulo. Porque el maestro tiene que asegurarse que el estudiante ha comprendido correctamente. Fíjense,
la palabra correctamente o tal y como es imprescindible. Por eso Prabhupada, en su traducción y comentario del Bhagavad Gita, le pone a ese Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tal como es. Porque el estudiante puede comprender. A ver, mire, cuando usted escucha a alguien o alguien le explica sobre un tema, puede pasar varias cosas. Puede pasar que usted no entienda absolutamente nada, usted no haya entendido absolutamente nada. Pero puede pasar que usted sí haya comprendido, pero haya comprendido de un modo erróneo. La palabra comprender no siempre significa comprender del modo adecuado. Comprender simplemente significa que se ha llevado una interpretación, usted ha tenido una comprensión del asunto. Pero a eso le sigue una pregunta importante. ¿Coincide esa comprensión con el verdadero conocimiento que el maestro le ha querido transmitir? O sea, hay una similitud perfecta, una resonancia perfecta entre comprensión del estudiante y mensaje del maestro o enseñanza del maestro. Porque en el proceso de comprensión usted puede haber comprendido, pero usted puede haber comprendido de un modo que no coincide con el propósito original del maestro. Por eso el maestro tiene que cerciorarse que usted ha comprendido bien. Y usted no debería o no debe, o el maestro incluso no le debe permitir transmitir el conocimiento comprendido, a no ser que él se haya cerciorado que el conocimiento comprendido coincide con el transmitido fielmente. Por eso es que en el Parampara o la sucesión discipular, los maestros se encargaban siempre y se siguen encargando los maestros genuinos de que la comprensión del estudiante sea real no solo en teoría, sino que se manifieste también en un modo de vida, que sea la manifestación de esa comprensión. Pero cuando eso no sucede así, y hay una irresponsabilidad de parte del maestro y una irresponsabilidad de parte del discípulo, entonces el parampara o la sucesión discipular se rompe. Lo que Krishna dice, ¿verdad? Con el paso del tiempo el mensaje parece haberse perdido. Este tema es un tema muy serio porque cuando la correcta sucesión discipular se rompe o se distorsiona, entonces el mensaje nectario, el mensaje sanador de todos los males de la entidad viviente, deviene en una sombra de mensaje. El mensaje original nunca se contamina, pero entonces surge un mensaje sombra, un mensaje ilusorio, y ese es el que se empieza a transmitir pensándose o confirmándose que es el original. O sea, se falsifica consciente o no conscientemente el mensaje original. Se empieza a adulterar, se pone en el mercado, por decirlo así, un producto que no es el producto original. Es como cuando en el mundo pasa mucho, ¿verdad? Muchas marcas se falsifican, entonces unas marcas que son muy costosas, algún producto, alguien la falsifica de manera casi perfecta en apariencia, pero porque ese producto es muy costoso y al él venderlo, él va a recibir mucho dinero. Claro, evidentemente, el interior del producto en sí le resultó muy barato en su producción, porque como no es el original, no tiene los ingredientes caros, costosos originales, y él lo hizo con ingredientes muy baratos, pero la apariencia, la envoltura, la imagen, etcétera, etcétera, parece la original. Y entonces la vende en el mercado informal como el original a un precio un poquito menor, pero muy rentable. Y eso pasa, eso es lo que está pasando. Pero eso pasa cuando no ha habido una comprensión adecuada. Y esa comprensión no adecuada pasa cuando el discípulo no cumplía con las condiciones reales de un discípulo o cuando el maestro no cumplía o no cumple con las condiciones reales que se espera cumpla un maestro. Pero para que el maestro pueda cumplir con esta condición de transmitir el mensaje tal y como es, él mismo tuvo que haber sido un buen discípulo. Entonces, la calidad del discípulo y la calidad del maestro van unidas. O sea, un buen maestro implica haber sido un buen discípulo y un buen discípulo encierra la posibilidad de ser
un buen maestro. Eso es importante. Entonces el maestro, en este caso el maestro original, el Señor Supremo, le está preguntando a Arjuna si ha escuchado atentamente y si se han disipado su duda y su ignorancia. Porque esa es la finalidad de Bhagavad Gita. Entonces vamos a continuar el comentario de Prabhupada. Prabhupada dice, el Señor tenía como su deber preguntarle a Arjuna si había entendido todo el Bhagavad Gita en su perspectiva correcta. De no haber sido así, el Señor estaba dispuesto a volverle a explicar cualquier punto o todo el Bhagavad Gita si era necesario. Porque ese es el papel del maestro. Si el discípulo dice que no entendió tal punto o no entendió nada, o simplemente le dice que sí comprendió, y cuando le dice lo que comprendió, el maestro se da cuenta que no comprendió correctamente, pues el maestro está en el deber de volver a explicar, buscar otra manera, otra herramienta, otro recurso pedagógico y explicar de nuevo, hasta que todo quede perfectamente comprendido tal y como es. Esa es la relación maestro-discípulo. En realidad, continúa diciendo Prabhupada, en realidad, todo el que escuche Bhagavad Gita de labios de un maestro espiritual verdadero, tal como Krishna o su representante auténtico, entonces verá que toda su ignorancia se disipa. Eso es una señal de que el Bhagavad Gita está siendo explicado adecuadamente. Él va disipando todas nuestras ignorancias. Bhagavad Gita, continúa Prabhupada, Bhagavad Gita no es un libro ordinario escrito por un poeta o por un escritor de ciencia ficción o de aventuras. El Bhagavad Gita lo expone la suprema personalidad de Dios. Voy a detenerme de nuevo ahí. Cuando Prabhupada explica muchas veces en sus comentarios sobre personas que son envidiosas de Krishna, se refiere precisamente a personas que cuando leen, interpretan o enseñan el Bhagavad Gita, lo hacen exponiendo al Gita como si fuera un libro más de filosofía, un libro más de una historia ficticia o de lo que sea, ¿verdad? O un libro filosófico. No lo hacen como un texto expuesto por la propia personalidad de Dios. Entonces, cuando usted a Krishna lo traslada de su posición de suprema personalidad de Dios, ya usted a partir de ese momento está hablando de cualquier cosa menos del Bhagavad Gita. Ya usted no puede explicar el Bhagavad Gita en su verdadero y original propósito. Y cuando usted hace eso, entonces usted no puede transmitir y el otro no puede recibir el verdadero beneficio que tiene encerrado el Bhagavad Gita. Porque el beneficio del Bhagavad Gita, aparte del hecho del que el que expone el Bhagavad Gita es la suprema personalidad de Dios. Pero si usted ignora eso, o si usted simplemente no cree eso, o si usted niega eso, entonces ya el beneficio que trae consigo eso, usted no lo puede recibir y mucho menos lo puede transmitir. Entonces sigue diciendo, Bhagavad Gita lo expone la suprema personalidad de Dios. Claro, cuando usted llega a comprender eso de verdad y en serio, ¿cómo se sabe? Se sabe porque usted va a cambiar su actitud por completo hacia el Bhagavad Gita. Antes usted veía el Bhagavad Gita allí en su librero o en su escritorio, y bueno, sí, ahí está el Bhagavad Gita, ay, sí, yo tengo el Bhagavad Gita, y usted, de lo más orgullosa, decía, yo tengo Bhagavad Gita, pero realmente para usted no era Bhagavad Gita nada sagrado, simplemente un libro más de los tantos que hay en no sé cuántas culturas. Pero cuando usted comprende por la gracia y misericordia del propio Señor y el Maestro espiritual o devotos avanzados, que el Bhagavad Gita es la palabra de Dios, entonces de pronto ya usted no ve un libro en su escritorio ni un libro en su biblioteca. Usted ahora cada vez que enfoca hacia el Bhagavad Gita siente un sentimiento de reverencia muy grande. Cuando usted coge el Bhagavad Gita, ya usted no lo coge en sus manos de la misma manera, ya usted no lo mira de la misma manera, ya usted no hace nada de la misma manera, porque ahora usted está consciente de que está teniendo en sus manos la presencia personal de Dios.
de que está teniendo en su escritorio o en su mesa de estudio la presencia personal de Dios, de que está leyendo, de que está escuchando la propia manifestación del Señor Supremo, quien generosa y misericordiosamente vibró las palabras del Bhagavad Gita para nuestro beneficio máximo. La vida nos cambia. La vida nos cambia y entonces se abre, se revela lo glorioso que hay en el Bhagavad Gita para nuestra vida. Prabhupada continúa diciendo: cualquier persona que sea lo suficientemente afortunada como para escuchar estas enseñanzas de labios de Krishna o de su representante espiritual genuino, el devoto puro, el maestro espiritual, es seguro que esa persona se volverá una persona liberada y que saldrá de la oscuridad de la ignorancia. Eso lo dejo para reflexión profunda personal. Si usted decide creer en eso o no, y si decide creer, entonces, wow, ¿qué significa eso para mí? Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Que la misericordia de nuestro amado Señor Supremo, Krishna, aquel que es supremamente atractivo, aquel que es la fuente de todo cuanto existe y puede existir tanto en el plano espiritual como en el plano material, esté con nosotros. Y que nosotros comencemos a tener la dicha de desear estar con Él. Desear estar con Dios, participar de manera personal con el Señor en un encuentro diario en nuestra vida cotidiana. Es un deseo maravilloso y experimentar ese deseo, aunque sea en pequeño grado, es una señal maravillosa que por sí misma ya es mucho más que cualquier producto o resultado que uno pueda obtener de cualquier ritual, de cualquier austeridad, de cualquier caridad, de cualquier estudio filosófico, de cualquier tipo de meditación centrada en esto o en aquello. El tener una chispa de deseo de compartir de manera personal, de intercambiar de manera personal una experiencia con el amado Señor y de querer servirle, experimentar eso, es una dicha mucho más grande que cualquier otra dicha que se pueda obtener de cualquier otra cosa que se practique en este mundo, o así al menos lo expone en la escritura y así también lo considera el devoto. Por eso el devoto cree en eso, de que el deseo de encontrar a Dios, el deseo de lidiar, de interrelacionarse con Dios, eso puede traer a nuestra vida mucho más de lo que cualquier cosa de las otras propuestas, incluso los Vedas, pueden traer. Entonces el devoto comienza solamente a preocuparse por eso, se centra cada vez más en eso, y eso es lo que se va llamando ir comenzando a dejar la práctica de Bhakti mezclado y irla transformando en una práctica de Bhakti puro, cada vez más centrado y únicamente centrado en la relación con el Señor Supremo, único refugio, único Señor, único sustento, único todo para el devoto. El Señor Supremo es el único todo. El devoto no concibe en su madurez, el devoto en su madurez llega a no concebir nada más a no ser que a su amado y siempre y eternamente querido, adorado, respetado, suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.